Bienvenidos nuevamente a nuestros videos de geografía. ¿Recuerdan que en videos anteriores habíamos estudiado la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera? Bueno, en este video vamos a comenzar a estudiar la última de las esferas que envuelve el planeta, que es ni más ni menos que la biosfera. Para comenzar les cuento que la biosfera, mejor dicho, se denomina biosfera al conjunto de seres vivos que habita el planeta. Conjunto de seres vivos que habitan, como decíamos, el planeta Tierra, ¿sí? Tanto, ya saben ustedes, en los continentes como en los océanos. Es decir, vendría a ser la esfera de vida que va a rodear el planeta Tierra. La vida en la Tierra se ha desarrollado en una permanente interacción con los elementos físicos. La gran cantidad de especies de vegetales y animales que hoy habitan en nuestro planeta son el resultado de un largo proceso de adaptación de estos seres vivos a las condiciones físicas de diferentes lugares en los que fueron encontrándose. Y esto explica, les cuento, la desigual distribución de las especies vegetales y animales en todo nuestro planeta. Pero les cuento que, por ejemplo, la energía solar es el principal factor, mejor dicho, que interviene en la distribución de los seres vivos. ¿Por qué? Porque la luz del sol, la luz solar, entonces, es la que permite que la vegetación produzca materia por medio de la fotosíntesis. Entonces, podemos hacer un espacio y decir que la luz solar ayuda a que la vegetación produzca materia por medio de la fotosíntesis. Pero sigamos adelante. ¿Por qué? Porque el calor va a facilitar el desarrollo de los procesos biológicos. El calor, entonces, facilita el desarrollo de los procesos, como decíamos, biológicos. Seguimos adelante, porque la cantidad de características de vegetación también influyen en la vida de los animales, en tanto las plantas, claro, les proveen sus alimentos. Los animales también se adaptan a distintas temperaturas, por ejemplo, mediante su pelaje. Por eso los invito a que veamos las siguientes imágenes para poder distinguir los diferentes tipos de adaptación. Decíamos que estos también se adaptan dependiendo de la temperatura, también, por ejemplo, mediante su pelaje, el cual puede ser más o menos abrigado en función a las temperaturas promedio de las zonas en donde habitan estos. Por otra parte, el relieve también es muy importante porque influye en la cantidad de energía disponible. Influye entonces en la cantidad de energía, como decíamos, disponible, lo cual, como vemos, es sumamente interesante. La orientación de las laderas de las montañas, por ejemplo, permite una desigual exposición a los rayos solares, y esto permite una mayor o un menor desarrollo de la vegetación. Ahora bien, atentos con esto, porque la disminución de la temperatura debido al aumento de la altitud del relieve también establece diferencias en el desarrollo de la vida. Entonces, la temperatura, así como también la altitud,
van a tener una directa relación con el relieve y los diferentes tipos de adaptación y diferencias en el desarrollo de la vida. Entonces, por ejemplo, en estas imágenes podemos indicar las formas de adaptación de los animales en lo que serían diferentes temperaturas. Por ejemplo, el oso polar se adapta mejor en los ambientes con temperaturas menores, es decir, de frío. O por ejemplo la alpaca, que se adapta a las características de las alturas de las montañas. Perdón, estamos aquí con las alpacas, decíamos, con las características entonces de las montañas. Y por ejemplo estamos viendo el camello, que se adapta, claro, a las altas temperaturas del desierto. Ahora sí, pobre camello, que lo confundimos con una alpaca. Sigamos adelante, ¿por qué? Porque otro de los factores que condicionan el desarrollo de la vida va a ser ni más ni menos que el agua, ya que es indispensable para, repetimos, el desarrollo de la vida. Las especies, entonces, vamos a marcar aquí el agua. Decíamos que las especies muestran distintas formas de adaptación a la cantidad de agua disponible. Y en los lugares donde el agua es abundante, ¿sí? Y se distribuye regularmente a lo largo del año, las especies vegetales presentan hojas grandes. Hojas grandes, como podemos ver en esta imagen. Ahora bien, esta presentación, esta presencia de hojas grandes, claro, favorecen a la pérdida de agua por la transpiración. Y en donde el agua escasea, es decir, donde el agua es escasa, ¿sí? Las hojas son pequeñas o son sustituidas por espinas para reducir la transpiración. Hojas pequeñas, o hablamos de presencia de espinas para entonces reducir la transpiración. Muy bien, que nos quede bien anotado este concepto, que es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque, como decíamos, al reducirse la transpiración también se protege a la planta de diferentes depredadores. Ahora bien, ¿dónde la disponibilidad de agua varía estacionalmente? Las plantas adoptan mecanismos para superar la estación seca, como ser la pérdida de las hojas o permanecer como semillas en estado latente. Y es muy interesante, recordemos este concepto que dijimos de los lugares en donde el agua escasea y las hojas son pequeñas o sustituidas por espinas, porque, como decíamos, sirven para proteger a la planta de los depredadores y, claro, pobre que terminan siendo nada. Sigamos adelante. ¿Por qué? Porque claro está que los animales siempre se van a desplazar buscando fuentes de agua. Pero era muy interesante esta distribución, claro, de los seres vivos en donde el agua es abundante y en donde el agua en otros casos es escasa, y cómo sus hojas van a formar o van a crecer de diferentes formas, ya sea en hojas pequeñas o grandes, dependiendo el lugar en el cual haya más o menos cantidad de agua. Ahora bien, otro dato interesante o que tenemos que tener en cuenta, y vamos a pasar ya mismo a esta imagen, es el tema del suelo, porque otro elemento que influye en la distribución de la vida va a ser ni más ni menos que entonces el suelo. Hablamos del agua, ahora vamos a hablar del suelo. ¿Qué tenemos para decir del suelo? Les cuento que el suelo es una delgada capa que cubre superficialmente la corteza terrestre. Vamos a poner aquí delgada capa que cubre la corteza terrestre
como decíamos, y está compuesto por diferentes materiales, les cuento, por ejemplo, minerales, restos de seres vivos, que son descompuestos y transformados por hongos y bacterias en minerales y elementos químicos como el nitrógeno, el potasio, el fósforo, entre otros, claro que tienen importancia o cuya importancia radica en que son necesarios e indispensables ni más ni menos que para el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. Y debido a que los suelos presentan grandes variaciones respecto a su fertilidad, van a condicionar luego el desarrollo de la vegetación. La fertilidad de los suelos, concepto importante, fertilidad de los suelos entonces va a estar determinada por su estructura, ¿sí? Ya que estos están compuestos por una serie de horizontes que determinan las características físico-químicas de los suelos. Entonces, los horizontes determinan las características físico-químicas de los suelos, como decíamos. Vamos a ver la imagen, ¿sí? Para que ustedes ya puedan ver este temita de los horizontes. Porque, por ejemplo, el primero de los horizontes es el horizonte A, el cual es la capa, como vemos, superior del suelo. Está compuesto por una gran cantidad de material orgánico descompuesto que pasa, claro, por procesos de descomposición y sin descomponer junto con minerales, también conocido como humus. Vamos a anotar el concepto aquí, el cual le da su color oscuro a este horizonte, como se puede apreciar. Seguimos adelante, ¿por qué? Porque este es el horizonte más afectado, como podemos suponer, por los agentes externos, como el agua, el viento y la temperatura. El segundo es el horizonte B, ¿sí? Una segunda capa se encuentra debajo del horizonte A y posee materiales más finos provenientes de la capa superior. Sigamos, porque el último es el horizonte C, como estamos marcando, que está compuesto por roca madre, como estamos señalando aquí con este concepto, es decir, rocas de la corteza continental fragmentada y parcialmente modificada, como la imagen nos puede dar, ejemplificar, mejor dicho. Y este es el horizonte, como podemos ver, más profundo de todos. Ahora bien, les cuento que los suelos entonces poseen 3 horizontes y un gran desarrollo vertical de cada uno de ellos, o lo que sería un suelo evolucionado, que son los que presentan mayor fertilidad. Es decir, que favorece el desarrollo de la vida, de la vegetación. En cambio, los suelos a los que le falten alguno de estos horizontes o no tengan ninguno de estos horizontes se los conoce como suelos no evolucionados y dificultan, claro, el desarrollo posterior de las plantas potenciales. La conjunción de todos estos elementos climáticos que hemos estudiado va a dar lugar a los biomas del planeta que los invitamos a estudiar en el video posterior. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí.